Venga. Entonces, pues entramos, ¿no? Ahí te va. Irán a venir tus sueños, irán a venir tus miedos. La montaña me invita al mar, la montaña me habrá de llevar a casa. La montaña irán a venir tus sueños. La montaña me habrá de llevar a casa. Irán a venir tus sueños, irán a venir tus miedos. Hola, hola. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Tania. Qué gusto estar aquí. Qué gustazo, Oscar Rojas, muy bienvenido. Déjame, te voy presentando, vamos dando inicio. Bienvenidos a todos los que nos están viendo a través de esta transmisión en Facebook Live de Biblioteca Los Mangos Centro Cultural. Mi nombre es Tania Mancha, directora cultural, y les doy la más cordial bienvenida a nombre del Consejo Directivo y todo el equipo de colaboradores y voluntarios que integran Biblioteca Los Mangos. En esta ocasión, en este llamado a este encuentro, estamos con un ideario más abordando el tema de la pobreza, historia y complejidad. Y bueno, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, quiero compartirles que la pobreza se ha considerado siempre como un flagelo por todos y para todos. No obstante, se ha normalizado a tal grado que por muchos sectores es visto como un asunto lejano, como un fenómeno que no se acabará jamás. Para poder plantear soluciones es necesario que se comprenda el origen histórico y las leyes sociales que hacen permanente este fenómeno en el seno de nuestra sociedad. En los últimos tiempos se ha puesto de moda En los últimos tiempos se ha puesto de moda el medir la pobreza bajo instrumentos y metodologías, pero alternativas materiales y reales para resolver el problema muy pocas. Por eso estamos aquí con Oscar Rojas y bueno, obviamente tiene un origen histórico y profundo que hay que entender para ver de qué manera hemos llegado a esta pues escalofriante realidad de que el 1% posee la riqueza del mundo y todo lo demás, la gran población que somos en el mundo, más de 7 millones de habitantes, pues vivimos en la pobreza. Y bueno, para hablar de ello y sensibilizarnos al mismo tiempo con este tema, nos acompaña Oscar Rojas. Oscar Rojas es economista por la Universidad de Guadalajara, actualmente candidato a doctorado por la Universidad Autónoma de México, cuyo proyecto se centra en una teoría de transición histórica
de la forma económica social capitalista hacia una forma nueva de cooperación productiva a escala mundial. Es fundador del Centro de Estudios de Capitalismo Contemporáneo, maestro Pedro López Díaz, en la que se desarrollan actividades de diálogo con investigadores de diferentes áreas de las ciencias humanas mediante programas radiales y videoconferencias. El podcast Radio del Azufre, proyecto derivado del CSC, ha logrado unir un diálogo a más de 60 investigadores y actores sociales en la búsqueda del pensamiento crítico para nuevas soluciones a los problemas sociales. Es profesor universitario en el FES Acatlán de la UNAM, en la Cátedra de Economía Política. Actualmente desarrolla un proyecto de comunicación pública para fomentar el pensamiento heterodoxo y reflexivo. También se ha desempeñado profesionalmente en organizaciones de desarrollo de la sociedad civil, es asesor en el Senado de la República y como funcionario público. Óscar Rojas, de Manteles Largos, un honor que hayas aceptado la invitación que tu servidora acercó a ti hace unas semanas. Muy contenta porque déjenme decirles que Óscar Rojas así nos tiene bien orgullosos en Puerto Vallarta, con un gran cariño, Óscar, que te tenemos, un gran afecto. Eres, además de un personaje brillante en términos académicos, en términos de tu trayectoria, eres un grandísimo ser humano y claro que en definitiva yo creo que eres el indicado por tu vínculo con la ciudad de Puerto Vallarta, eres el indicado para compartirnos qué está pasando, cómo le podemos hacer en esta historia del tema de la pobreza. Y bueno, te doy la más cordial bienvenida y te cedo la palabra, Óscar. Hombre, muchísimas gracias con tan bonita recepción ahí, mi querida Tania. Pues un placer estar aquí en este espacio, también en este gran esfuerzo que estás realizando por hacer estas conexiones, este diálogo necesario, este puente, ¿no? Este puente de cercanía, ¿no? Estamos lejos, pero no ausentes, ¿no? Entonces, pues encantado de estar aquí, por supuesto, en la Biblioteca Los Mangos, estar hablando digitalmente también ahí en esta ventana a mi querido Puerto Vallarta, de donde soy originario. Y pues que me gusta mucho tocar este tema precisamente por esa historia y por también, como dices, lo necesario de ahorita constatar exactamente en qué momento estamos histórico, en qué momento está materialmente la forma social y económica que vivimos, de dónde viene saliendo y hacia dónde se dirige, ¿no? Entonces, creo que esos puntos son muy importantes porque por lo regular la opinión que prevalece es la opinión estilo Hollywood, ¿no? La opinión de que si no es el capitalismo, entonces, pues es la barbarie, ¿no? Y todo simplemente años y millones de evolución se van por la borda simplemente porque ideológicamente nos han hecho pensar que es o esta realidad que vemos o la muerte total. Es decir, es la ideología del no hay opción, ¿no? Entonces, pues obviamente que esa ha sido la fuerza política de la cual se ha servido el poder establecido. Es decir, aunque es toda una situación, sí, efectivamente, de debacle, porque pues estamos acabando no solamente con el humano, sino con toda la biodiversidad y además toda la concepción humana de respeto hacia las otras personas, pues entonces significa pues que algo tiene que ser transformado, ¿no? Y no se trata pues de voluntad, o sea, no quiere decir de que, bueno, pues ahora vamos a ser simplemente optimistas y vamos a decir que sí se puede, sino que mi objetivo que me gustaría perseguir en esta tarde, pues es sobre todo comprender de que no solamente es de que sea posible o no, sino de que ocurre, el movimiento es universal y los cambios cualitativos, las transformaciones de raíz son una cosa que ha ocurrido y que no ha dejado de ocurrir en toda la larga historia, no solamente del humano, sino pues del universo, ¿no? Es decir, siempre se está en constante transformación. Entonces la pregunta que aquí siempre planteo es, bueno, pues ¿por qué el capitalismo sería la excepción como función social global, ¿no? ¿Por qué podemos decir que ese es un proceso que es inalienable, que es inobjetable, ¿no? Es decir, pues
El problema que tenemos es precisamente que no tenemos la concepción clara histórica. Histórica significa no de qué pasó en el tiempo, sino de que significa de que pues estamos, la vida significa un proceso en constante transformación. Entonces, siempre va a ser una transformación de la forma a una forma B y luego a la C y a la D, ¿no? Y así. Es decir, no quiere decir que vamos a encontrar el momento, sino que dados todos los distintos momentos históricos, nos toca resolver un problema. Nos toca resolver una gran pregunta que no es que vaya a salir algún intelectual por ahí de repente decir es esto, ¿no? Sino que de lo que se trata es de que esa gran pregunta no se responde nada más oralmente, sino que se responde haciendo, se responde transformando, ¿no? Entonces, cuando la transformación ya te das cuenta que no solamente es una opción ahí de jacobitas o de izquierdosos o de chairos, como se dice comúnmente ahora, no, más bien el asunto de transformación es, pues por supuesto que sí, ¿no? O sea, es como cuando descubrimos las leyes de desarrollo de la vida con Darwin, por ejemplo, pues eso es lo que está de manifiesto, o sea, es un movimiento, una adaptación y un proceso colectivo, ¿no? Que sí hay un elemento de competencia, pero el que se nos olvida es que también está ahí como la otra base sustancial, la cooperación, ¿no? Oscar, Entonces, dime. Oscar, me parece bien interesante que plantees sobre todo la cuestión de la transformación. Y esto no solo tiene que ver con que los pobres somos más que los ricos, y no, sino que la palabra pobreza es un contenedor, es un gran contenedor de una condición que deriva a cosas bien tangibles como lo es el dolor del hambre, Exacto. como es el dolor de la muerte, como es la sed, como es la falta de acceso. Y finalmente, pues toda la tristeza del mundo cabe en esa palabra. Es decir, es una palabra que hay que entenderla en su condición para poder entonces, porque claro que la entendemos porque la habitamos y la vivimos y la padecemos, pero a mí me gustaría que nos desmenuces la palabra y para poder entender esto, ¿no? El origen, cómo se ha ido complejizando a través de la historia, es decir, por qué hemos llegado a este punto de la polarización tan extrema de entre la riqueza y la pobreza, qué hemos estado haciendo, qué han estado haciendo con nosotros. Ayúdanos a entender un poco más como concepto y la configuración histórica, porque definitivamente es que creo que sería la base más importante para entonces ir hacia la transformación que sugieres. Exactamente. Sí, pues precisamente una vez que ya se tiene esta concepción histórica de movimiento constante, es decir, de que no podemos nosotros decir que no hay transformación, ahora sí pasamos al segundo paso y descubrir la pobreza como un concepto multidimensional, ¿no? Es decir, se trata no de una pregunta de cuándo se es pobre, cuánto hay que ganar para ser pobre o rico, un asunto de tabuladores, un asunto pues meramente cuantitativo. La pobreza es una condición humana, ¿no? Es una condición humana histórica global, ¿no? Habla, en realidad, este concepto habla de todas las características, pues, que nos llevan a hacer una pregunta en realidad económica, pero que también es filosófica. ¿Qué es vivir bien? ¿No? Qué significa eso? Consumir mucho, consumir menos, consumir una cosa u otra, o dejar de consumir. Hay procesos pues históricos que van transformando nuestra experiencia de vida, ¿no? Entonces, muchas veces se piensa, ¿no? En la economía también como esta gran teoría de los macroprocesos, pero también sirve para entender esto como lo señalas tú, ¿no? Estos dramas cotidianos, esta primera subjetividad que nos encontramos en el sistema capitalista que nos habla de una imposibilidad, ¿no? Y yo lo plantearía para empezar como una gran contradicción. La pobreza sería esa contradicción donde a pesar de tu trabajo no puedas, esté en duda que vivas, ¿no? Es decir, hemos pensado, hemos normalizado que está bien estar trabajando toda tu vida y que de un día a otro, por una crisis, por una decisión ahí desafortunada, etcétera, es decir, por una situación externa,
que tú te vuelvas desechable para la sociedad, ¿no? Es decir, que se cierren las posibilidades, ya no digamos de que consigas empleo o no, sino de que ese empleo te va a dar para que socialmente se reconozca el valor que tú estás aportando a la sociedad, pues, ¿no? Entonces, creo que por ahí sería un primer elemento de distinguir, pues, entre pobreza como una medición cuantitativa, que no es de nuestro interés, o mejor dicho, se ha planteado mucho, ahora hace falta esta concepción de lo que significa, el concepto profundo de lo que es la pobreza, ¿no? Oscar, me parece que tocaste un tema bien esencial también ahí, ahorita que estás diciendo este capitalismo para el cual este sistema, ¿no? Capitalista o esta articulación, esta dinámica de mercado, mercado con M mayúscula, que Exacto. nos utiliza nuestros cuerpos, nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestra energía, nuestro intelecto, porque hay que decir que incluso la Organización Mundial del Comercio dicta la currícula escolar, por cierto, ¿no? Es como qué hay que estudiar en aras a alimentar, ¿no? ¿Qué capacidades se necesitan para movilizar esta fuerza del mercado? Pero aquí me parece que tiene esto también unos tintes de esclavitud, porque a mí me gustaría que nos compartieras si hay o no, o cuáles son estas similitudes. Pero bueno, antes de esto, lo que mencionaste no quiero que se me pase, que es que sí, efectivamente hay o sea, este sistema quiere de ti un rango de tu fuerza de trabajo y después eres desechable. O incluso, por ejemplo, qué difícil es para los discapacitados acceder a su desarrollo personal y profesional en este sistema. Los ancianos que en otras comunidades son personas con muchísima sabiduría, a las cuales se les respeta muchísimo, en este sistema no. En este sistema no valen nada, estorban en todo caso. Así es. Entonces, bueno, me gustaría escuchar tu punto de vista, Oscar. Sí, pues mira, me agrada ese puente porque creo que sí son dos miembros de la misma familia y me refiero particularmente a lo que han sido las organizaciones esclavistas, feudales, de servidumbre y el trabajo asalariado del capital. Son tres momentos, vamos a verlo así, esclavismo, servidumbre y trabajo asalariado. Nosotros el que conocemos es el trabajo asalariado y nos la vendieron ideológicamente de que era una liberación con respecto a la servidumbre y a la esclavitud. Pero más bien se trató de un fenómeno de profesionalización de lo que era necesario, de lo que se alcanzaba con la esclavitud. Imaginen ustedes una sociedad que normaliza que un ser humano sea como un objeto total, propiedad de otro ser humano, ¿no? Entonces, ese es un suceso que pasa en la historia, que viene particularmente de la versión europea de desarrollo, es decir, no encontramos el mismo tipo de esclavitud. Es más, ahí hasta los conceptos tendríamos que discutirlos, por ejemplo, en la organización azteca, ¿no? No hay esa misma concepción. Pero bueno, haciendo nada más esa anotación de que no es en todos lados, sino de que esta es nuestra experiencia que viene por raíz europea, pues obviamente que sí, ahí el asunto, la esclavitud, vamos a decirlo, tenía una gran limitante. Tenías que hacerte cargo como dueño del esclavo de que se mantuviera con vida, ¿no? Tenías que Le hacerte tenías cargo. que dar de comer y le tenías que dar Sí, techo. exactamente. Entonces, si se veía afectada la economía, pelas. Tienes que mantener a tu esclavo con vida. Entonces, eso era una gran carga, ¿no? Entonces, también había muchos problemas porque, pues, muchos señores esclavistas y feudales pues, no estaban contentos con los esclavos que le habían tocado. Desafortunadamente, se presentaban distintos niveles de reacción y, pues, los levantamientos eran normales. El ser humano siempre ha tendido a esta liberación, este impulso de liberación. Entonces, pero desde la óptica de los señores feudales, pues era pues siempre un peligro y no era deseable. Querías además, necesitabas que el esclavo fuese dócil, ¿no? Y para la docilidad, pues le vas a meter en su momento todo el sistema ideológico de la iglesia, ¿no? Que mantuvo toda esa esclavitud, y tienes que convencer, por eso siempre es importante la comunicación y la palabra
y la reflexión sobre la misma, porque en la ideología es donde tenemos una de las cadenas más pesadas, porque no se ve a simple vista, ¿no? Entonces, tan así, insisto, que cuando se dejó venir el nacimiento del capital, se hablaba ya de la empresa libre. ¿Libre de qué? Pues con respecto a los señores feudales, ¿no? Y a las grandes compañías que eran compañías enormes que acaparaban todo el mercado y pues obviamente que decían, pues es que déjenos vivir, ¿no? Entonces se dio ese sentido de libertad y lo que en realidad sucedió, porque no cambió el sentido colonial ni esclavista, sino que sufrió una mutación muy interesante. Ahora ya tú podías encontrar lo mismo que te daba el esclavo, fuerza viva de trabajo, la podrías encontrar, pero ahora mucho más barata porque se iba a generar un aumento de la población a tal grado de que tú podías agarrar y rentar nada más ciertas horas a un ser humano y después, si se moría, si se quedaba con casa, ya no era tu responsabilidad. Es decir, entramos al gran universo del outsourcing, ¿no? Es decir, el trabajo asalariado con respecto al esclavismo y a la servidumbre es como el movimiento que vemos actual de una plaza regular al outsourcing, ¿no? Una plaza sabemos que no nada más es importante por el sueldo, sino que es importante por las prestaciones, seguro social, guarderías, créditos para vivienda. Es decir, la política salarial que está alrededor del concepto de pobreza es un asunto siempre de muchos elementos cualitativos e integrales, ¿no? No nada más es cuánto gano, ¿no? Entonces, el capital significa, o el trabajo asalariado quiere decir que ya puedes rentar de a momentos, los vuelves mucho más baratos y que, pues además de que ya no eres responsable, pues, de su destino final. Tú empiezas a tener obreros ya en el largo plazo. Ya no es por día, sino tú rentas, por ejemplo, un slot de un trabajador por 30 años de vida laboral, ¿no? Y que sabes tú que se está reproduciendo en su familia y de que si no es el papá, entonces el hijo entra, ¿no? Y esto es muy normal verlo en cualquier industria, incluyendo, por supuesto, la industria turística, ¿no? Entonces, se convierte toda esta una situación de gran outsourcing y lo que vemos, pues, es de que se vuelve todavía peor que antes, ¿no? Porque ahora ya nada te garantiza que tengas los mínimos indispensables de producción y reproducción de tu vida con calidad, ¿no? Entonces, el problema no se ha resuelto. O sea, me eriza la reflexión tan contundente que estás haciendo porque efectivamente nos estás ilustrando que algo que va a sonar tremendo, pero es que pareciera que era mejor la esclavitud que esta condición. Por Dios. Oscar, a mí siempre me ha inquietado mucho, ahora que lo mencionaste, lo anoté, el buen vivir y el suma camaña de nuestras comunidades originarias, de nuestras comunidades ancestrales, que son reservorios de muchísimos conocimientos, saberes, pero también de relaciones con la tierra y de relaciones comunitarias. Y, por ejemplo, compártenos, volviendo un poquito, puede ser el origen histórico, ¿no? Ya nos acercaste a esto, pero ahora también el origen natural, por así llamarlo, de que es que en la naturaleza no existe la pobreza, es decir, la naturaleza es bondadosa y siempre tiene los elementos, ¿no?, ecosistémicos que nutren y balancean y dan un vivir bien, ¿no?, o un buen vivir, que no va más allá de que es fuera de los estereotipos que nos marca también el mismo sistema capitalista, el mercado, y como no solo ideológico, porque lo ideológico que nos marca el mercado mundial va acompañado de un consumo, pues, ¿no? O sea, finalmente de unas etiquetas, de unas marcas y de unas formas de habitar la tierra, de unas formas de relaciones humanas, de clases sociales, aspiracionales, y que todo eso al final va aparejado también no solo con la contaminación, sino con una crisis de espíritu, con una pobreza de que se pierde el sentido de la vida. Entonces, ¿cómo podríamos en esta búsqueda de alternativas pasar, ¿no?, a un buen vivir, como desmitificando que no es posible, ¿no?, como nos han querido hacer ver, Oscar?
Así es, totalmente de acuerdo. Y creo que siempre es importante, así el sentido de tu pregunta, plantearlo siempre, porque obviamente que cuando uno habla del capitalismo y de estos temas como la pobreza, la miseria, la falta de servicios, la falta de educación, todas las carencias que estamos, que vivimos, ¿no? Y que experimentamos, pues obviamente uno termina diciendo, bueno, pues entonces ya, pues qué, ¿no? O sea, todo está perdido, ¿no? Pero no, la verdad es que aquí la buena noticia, ¿no? Las buenas nuevas de lo que decíamos hace ratito, de que sin embargo se mueve, si ustedes quieren, al estilo Galileo Galilei. Marx nos dice, y sin embargo se transforma. Es decir, no importa el poder capital, tiene sus días contados, ¿no? Entonces, obviamente que ahí es donde ya salen y vuelven a llamarnos estas experiencias cooperativas, de una visión totalmente distinta, ya no la visión del mercado y la acumulación incesante o la meritocracia que nos lleva a un consumismo y un autoengaño y además un egocentrismo que se constituye alrededor de las ciudades, ¿no? Cuando uno está mucho tiempo dentro de la ciudad, uno se siente el protagonista siempre único, ¿no? Pero cuando sales a la naturaleza, cuando sales a otras perspectivas, pues obviamente que te das cuenta pues de que tú eres y todo el planeta, ¿no? Entonces, que es un fenómeno diferente. E insisto, el mercado capitalista siempre exige, siempre para que funcione, porque es un mecanismo que funciona con velocidad, entonces requiere altas velocidades. Y para conseguir la alta velocidad de acumulación, necesita que todo el mundo pierda sentido de vida, porque necesita que podamos estar transitando de una industria a otra y aceptando las condiciones que necesita el capitalista para su acumulación, y nosotros nos tenemos que ajustar. Si de repente estoy en mi comunidad, ¿no? Como en Jarretaderas, y de repente hay una industria que quiere acabar con esa comunidad para poner su proceso, pues obviamente que lo que estamos viendo es de que necesita una movilidad, o sea, además de este drama, que hay que señalarlo y denunciarlo siempre, también lo que se está viviendo es describiendo que el poder capital siempre no le va a importar un río, una comunidad, los mantos freáticos, no le va a importar nada siempre y cuando se mantenga en la velocidad que necesita de acumulación de ganancias. Eso ya no es posible. Nos vamos hasta la otra perspectiva de que la cooperación y de que tomar medidas, tomar cartas en el asunto para que los procesos económicos no siempre terminen en esta explotación depredadora, es la vía política que nos une. Aunque tengamos diferencias en el ámbito, por ejemplo, electoral, este tipo de cosas deben de ser una base fundamental, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a estar en contra de la vida de nuestra comunidad, ¿no? Y cómo vamos a aceptar que todo proceso económico sea al mismo tiempo depredación de la vida, ¿no? Y además que una de sus características, no su daño colateral, sino que una de sus características es desfondar de sentido cultural de la vida a los que van a ser trabajadores asalariados, porque a esos los quieren para otra cosa. Es decir, tomarse en serio de que sí es otro tipo de esclavitud. Y esa esclavitud es mucho más fuerte porque es una autoesclavitud también, ¿no? Que nos quita de todos estos elementos que nos permiten hacer la autocrítica. Por eso creo que siempre fortalecer el pensamiento crítico es importante, ¿no? Porque eso nos va a permitir que despertemos y que actuemos de formas más creativas para enfrentar los problemas, ¿no? Y aquí empezar a mirar todas esas experiencias de recuperar el sentido de vida, de responsabilidades ambientales, de responsabilidades sociales, de responsabilidad con el trabajador, con la vida humana, con todas las vidas. Es decir, ya es una energía que viene ahí surgiendo y que pues yo creo que de aquí para adelante pues vamos a empezar a darnos cuenta que estuvimos muy concentrados en la vía capitalista hasta ahora, pero como ahorita está en una crisis terminal, entonces siempre en las crisis terminales se presentan las condiciones para que uno empiece a poder imaginar algunas otras circunstancias que antes no ocurrían. Entonces, las cooperativas, la relación humana, como le quieran llamar, del buen vivir, del vivir bien, del acento en la vida y no en la acumulación incesante, es el primer paso
para empezar a combatir la pobreza? Oscar, yo creo que ha sido breve y tan conciso y creo que a mí me gustaría ir cerrando ahí, pero te vamos a invitar. Y digo, y podríamos, Oscar, tú sabes que podemos llevarnos 3, 4, 5 horas conversando, está claro, pero creo que es más replicable si le dejamos por el momento aquí. Quiero, quiero subrayar algo, el pensamiento crítico. También es que es una llave, ¿no? Es que es la llave para acceder a tu sentipensar, a tu pensar, ¿no? Pero que siempre está conectado porque no es una cabeza que anda por ahí por la vida, no está conectado a un cuerpo que siente, por eso le llamo yo sentipensar, pero es que esa llave o te la dio otra persona o es tuya propia, ¿no? Tiene esta parte de autenticidad. ¿Tú qué quieres tú? No es que te están diciendo, no este sistema que nos aliena, ¿no? Que nos ha alienado, insensibilizado y puesto en esta condición, ¿no? De la cual estamos hablando, que es la pobreza. Y bueno, creo que hace falta para la siguiente conversación, ya voy amarrando a Oscar otra vez para que nos hable en particular del pensamiento crítico. ¿Qué te parece, Oscar? Claro, ¿no? Con Ya, todo ya lo gusto. vamos planteando. Con todo gusto. Me encanta que dices que hay que poner el acento en la vida. Yo creo que es un tiempo histórico de, claro, de reflexiones obligadas por la situación, en particular de la pandemia, que no hemos hablado de esto, bueno, hablamos atrás de cámaras, digamos, pero me encantaría que quizás cerraras con una frase, alguna relación del tiempo particular pandémico, Oscar, y creo que, bueno, a ver, te escuchamos porque estoy inquieta a ver qué nos va a decir Oscar. No, bueno, pues yo creo que la pandemia, yo creo que esa es una cosa interesante por varias razones. Una de ellas es porque hace que todas las distintas sociedades, ¿no? Alrededor del mundo, o sea, de carácter global, de forma sincrónica tengamos la misma experiencia, un mismo tipo de experiencias. Así tenemos, obviamente, que experiencias compartidas, pero digamos que esta es una que llama mucho la atención, que detiene y que hace transformaciones. En realidad no es una detención, en realidad desde mi perspectiva ha sido una aceleración, ¿no? Es decir, nos ha llevado a una serie de mecanismos y que una de las características es esto, que haya sincronía mundial en lo que se está experimentando, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante y nos vuelve pues propios, nos vuelve incluso lejos de este pensamiento de que estamos lejos de los nuestros, pues sí, hay una lejanía por la pandemia, pero al mismo tiempo siento que también hay un símbolo ahí detrás de que también ese silencio, esa separación no ha sido nada más así como una debacle, sino también esa distancia ha permitido conectar a otro nivel, ¿no? A una profundidad de reflexionar sobre todos estos elementos. Mi perspectiva es de que pues siempre en el veneno viene el antídoto y que después de esta pandemia pues también vamos a verificar una aceleración también en estas perspectivas de entender de que no es una buena idea que el sector salud esté controlado por el sector privado. No es una buena idea entonces que la educación tampoco lo sea, que los medios de comunicación, es decir, vamos a empezar a darnos cuenta que lo que estamos combatiendo es que se mantengan privatizados cosas que son funciones públicas, importantes para la vida, ¿no? Entonces, no puede, si tú le metes ahí el chip para que sea tendiente a la generación de ganancias, eso se vuelve un desastre. Entonces, también la industria alimenticia lo hemos visto. Ahora uno va al súper y dices, caray, viví engañado toda la vida porque pues todo el tiempo estaba consumiendo cosas que nadie me avisaba que estaba. Ponle que estuviera ahí, ponle que pueden decir, pues cómo no vas a saber que la coca tiene mucho azúcar. Bueno, pues sí, pero es impactante cuando ya ves el fenómeno cristalizado y te das cuenta que hay un montón de cosas que en realidad son pura basura y no quiero dejar de mencionar esto, el trabajador asalariado tiene esta condición de pobreza que quiere decir de que nada más el sistema le está otorgando básicamente grasas y azúcar para que se mantenga trabajando energéticamente. Es decir, ya cuando lo vemos en global,
mientras más barato sea el trabajador, más ganancias hay. Esa es una relación eso es a lo que nos referimos con sistema capitalista, para que se entienda, ¿no? Cuando decimos que hay capitalismo es porque eso es lo que ocurre. El ser humano va a ser totalmente, el verdadero trabajador va a ser reducido a nada y solamente se espera que siga contribuyendo con su energía solamente a base de los subnutrientes, ¿no? Entonces, pues esa condición es pesada, ¿no? Pero bueno, ese sistema pues ya ha demostrado sus distintas crisis y pues por eso estamos en estos momentos de perspectiva, ¿no? La pandemia pues ha puesto en cuestión acelerada toda esta crisis del capital y tenemos ahora un mundo, un panorama que se está construyendo de nuevo. Es decir, el siglo XXI se nos está presentando, se nos están quitando las primeras nubes ya de todo el siglo XX y ya vamos a voltear a ver hacia el siglo XXI. El siglo XXI es el siglo de la cooperación, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a ir entendiendo todos estos elementos de lo que significa tanto mega, macro, micro en nuestra condición humana. Y pues recordar, para cerrar, ahora sí, y pues agradeciendo, Tania, profundamente este espacio. Muchas gracias por esta invitación. Pues desafortunadamente, diría yo aquí, para ir cerrando, que la pobreza es el tipo de condición humana bajo el capital. Es decir, en realidad esto también no es, como hemos dicho, del pobre en sí, ¿no? El que no tiene los accesos, sino que el rico es parte del problema. Es decir, en la prostitución para que se genere el fenómeno se necesita la prostituta y el proxeneta, ¿no? Entonces, esta desigualdad es una relación de dominio que va a acabar, ¿no? Porque es una relación terrible de sojuzgamiento y por eso, pues, vamos a abandonar la pobreza cuando sepamos que nuestro fundamento y nuestra fuerza está en la cooperación humana, ¿no? Y de ahí ya vamos a estar entonces bajo otros fundamentos, bajo otros principios y podemos empezar a hacer otro tipo de política, otro tipo de ciencia, otro tipo de discursiva y narrativa. Es decir, se nos abre este mundo nuevo, ¿no? Que insisto, el siglo XXI me parece que es el siglo de la cooperación, ¿no? Muchísimas gracias, Oscar Rojas. No me queda más que agradecer tu compartir, tu saber, tu sentir y voy a intentar resumir un poco este momento. Música, buen vivir, el acento en la vida, pensamiento crítico y tiempo de cooperación, tiempo de esperanza. Y yo creo, Oscar, te voy a regalar y a todos una frase que me parece bien bonita, que es, no hay nada más poderoso en el mundo que una idea cuyo tiempo ya llegó. Oh. Esto fue Idearios es un espacio para el fluir de las ideas. Les agradezco mucho su tiempo, Oscar Rojas, queridos seguidores de Biblioteca Los Mangos. Manténganse cerca de las actividades que tenemos para ustedes y hasta la próxima. Hasta luego.